Desde las montañas del noroeste argentino, transmite Radio Resistencia en el 88.5 del dial. Bueno, estamos aquí en Radio Resistencia ya con la presencia de nuestro compañero Rolando Flores, que nos ha traído visitas. Bueno, sí, la grata sorpresa de recibir visitas de amigos, de compañeros, de una larga trayectoria, digamos, en la lucha popular. Han llegado, digamos, por dos motivos. Uno, conocer, digamos, nuestros lugares y también el tema de la visita. Eso que yo le agradezco, la visita de un amigo que viene a interesarse, digamos, por mi situación física. Y bueno, que se presenten, qué mejor que se presenten ellos. Por mi lado tengo de un lado derecho, digamos, Alberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y gracias por la presentación y gracias por lo de amigo, que es una palabra que no se utiliza casi. Sí, primeramente, como vos decías, nosotros vinimos a Andalgalá primero a ver tu condición física. Sabíamos del accidente que había sufrido, intentando poner al aire la radio, y después para saber más, porque en Buenos Aires vos sabés que llega muy distorsionada la historia de lo que es la megaminería, porque si bien el gobierno nacional pone énfasis en los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que se sientan atacados por el gobierno atacado por esos medios de comunicación, no cuentan toda la verdad de lo que sucede, no solamente aquí, sino en otros lugares donde la megaminería está haciendo estragos. Entonces, por eso, muchísimas gracias, y ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañero. Hola Moro, estimada audiencia de FM Resistencia, dijimos. Tengan buen día, mi nombre es Leos, y bueno, esperemos que en esta visita y ahora en esta entrevista podamos llevar la información que nos diga, ¿no?, un punto de vista que allá pareciera no está, ¿no?, respecto a la resistencia del pueblo de Andalgalá para evitar la instalación, ¿no?, de la minera, el proyecto, ¿no?, de minería que sigue el modelo extractivista que plantea el gobierno nacional. La desinformación que existe a nivel nacional, producto, digamos, de dos políticas. Una, digamos, de la política del gobierno nacional, que se encarga permanentemente en presentar la megaminería como un boom económico para el desarrollo, ¿no?, planteado en términos de desarrollo y de inversiones. Y por otro lado, los medios de comunicación, que al no conocer en general, terminan también presos, digamos, de la propaganda de las empresas mineras y de la Cámara Argentina de Minería, que invierte una gran cantidad de dinero en publicidad, que vos la ves en los grandes medios ya instalados, presentando a gente así muy linda, presentando que ellos cuidan el ambiente, que hacen estudios y que cosas que jamás ocurrió, digamos, por estos lares, digamos. Nunca vimos esa gente que aparece en los spots caminando por acá, por nuestros cerros, digamos. Esto se evidenció mucho, Moro, en aquella ocasión después de la represión de Tinogasta, ¿no? Cuando, digamos, uno de los canales más conocidos de noticias, perteneciente al grupo Clarín, que fue TN, dio gran repercusión de la lucha, de la causa antiminera que se estaba llevando a cabo aquí en Catamarca, y después misteriosamente comenzó a salir la propaganda de las empresas mineras, y misteriosamente como que mermó paulatinamente, y ahora prácticamente ni se habla de la cuestión ambiental o del conflicto minero a nivel nacional, ¿no? Bueno, esa es la política, digamos, de comprar todo y creer que todo se puede comprar con el vil metal, sucio dinero que invierten en publicidad. Nos ha pasado a nosotros aquí en nuestra localidad que a las radios, digamos, de 11 radios, prácticamente 9, quizás 10, digamos, estén cooptadas por la publicidad de las empresas mineras.
y eso es una política para callar las voces de los pueblos, para distorsionar en todo sentido, y tratar de darle a nuestra lucha, digamos, desinformando y presentándonos como unos loquillos que somos fundamentalistas, que somos que estamos con el atraso y todas esas cosas que ya las conocemos largas. ¿Por qué se rechaza la instalación de un proyecto megaminero? Si bien se sabe que hay motivos ambientalistas o ambientales, también entendemos que hay motivos políticos de sobra, ¿no? Como para plantarse en contra de un proyecto de esta magnitud. Bueno, en principio, digamos, lo más es concreto y lo que nosotros, digamos, lo que más moviliza, digamos, en lo concreto a nuestra población es ver peligrar el tema del suministro de agua potable, agua que se pueda consumir. Acá tenemos a nuestra cabecera, digamos, el Nevado de la Conquija, que es el que nos provee del agua que usamos para tomar, para regar las plantaciones y todo eso. Y ya con experiencia, digamos, de 15 años de extracción de una minera que está instalada como alumbrera, que también llegó, digamos, al principio llegó con esa bonanza del progreso, de los beneficios que iba a traer la gran minería. A 15 años podemos ver, digamos, que no solamente no se avanzó nada, digamos, no hay progreso, sino que al contrario, hay una degradación, no solo, digamos, ambiental, sino social, digamos. Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres en términos de índices de desocupación y una cantidad de males sociales que tenemos en Argentina. Por lo tanto, ese mito del progreso, del trabajo y del desarrollo, digamos, se cae, digamos, por su propio peso. Además, el próximo que ellos tenían pensado desarrollar, el próximo proyecto, que era Agua Rica, que es instalación justamente en la naciente de uno de los ríos que provee de agua a Andalgalá completa. Y eso, digamos, como ellos no pueden demostrar, y no solo que no puedan demostrar ellos, sino que se ha demostrado desde el lado nuestro, digamos, el tema de la contaminación, el uso de cianuro, el tema del uso de una cantidad de ácidos que son altamente contaminantes, y además sumándole a ello, digamos, las propias explosiones que se generan a partir, digamos, de la extracción de un proyecto de minería a cielo abierto, que es por estar diseminado el mineral, digamos, tienen que hacerlo de esa manera para que les resulte rentable. Es la destrucción lisa y llanamente de cerros completos, dejándonos un agujero enorme en las cordilleras, en nuestro territorio, que con las consiguientes, digamos, degradación, y además con toda la suma, digamos, de enfermedades que aparecieron en la zona, cáncer de todo tipo, enfermedades que son altamente, digamos, probable que sean producidas por las corrientes de aire que traen todos esos elementos que son dañinos. Sí, quería agregar algo. Sí, Moro, lo que le tiene que quedar claro por ahí a la gente es esta diferenciación que siempre pretende hacer el sector político que impulsa la megaminería entre lo ambiental y lo político, social o económico, cuando lo ambiental está directamente relacionado a esos factores. Esto tiene que quedar en claro porque si se afectan el principal recurso, que es el agua, y seguramente va a impactar en la economía, seguramente va a impactar en la sociedad, porque si nosotros tenemos cierto grado de contaminación en el agua, va a afectar en la sociedad en general, en todas las facultades que tienen los individuos que se desarrollan en una sociedad. Entonces no se puede hacer esa diferenciación. Si bien nosotros sabemos que por ahí se utiliza la economía como fundamento principal desde el gobierno para imponer la megaminería, nosotros sabemos que tarde o temprano al corto, mediano, largo plazo, eso va a afectar en todos los otros ámbitos.
Pero déjame, digamos, meter un tema. Es en un gobierno que levanta el discurso de soberanía, ¿no? Además un gobierno que levante ese discurso, digamos, pseudo progresista que se intenta plantar como un discurso nacionalista o progresista, ¿no? El hecho, mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Cómo desnuda las políticas que se implementan, cuál es el fondo de la política nacional. La Billington, que es una empresa, digamos, que está, digamos, en el tema de la extracción de petróleo en las Islas Malvinas, era la que tenía la concesión acá en Andalgalá para hacer extracción, para hacer la exploración y explotación en el propio territorio donde está asentado el pueblo de Andalgalá. Entonces esas son las cosas que desnudan, digamos, la política y la falsa soberanía que levanta este gobierno. También era la empresa que tenía, disculpa Moro que te interrumpa, que tenía la propiedad también del yacimiento en cuestión, Agua Rica, claro. También pertenecía a la Billington. Entonces esos son, desnuda, digamos, el discurso, falso discurso, digamos, de soberanía, porque desde el punto de vista de la soberanía, la entrega lisa y llanamente, digamos, de la cordillera a las empresas extractivistas, que son más de 600 proyectos, megaproyectos a lo largo de la cordillera argentina, están concesionadas, que están ya concesionadas a empresas multinacionales que son las únicas que se benefician, además con un modelo de saqueo que les permite, digamos, por ejemplo, no tener ningún control aduanero. Sacan ellos, llevan todo lo que quieran, y lo llevan y lo hacen a simple declaración jurada cuando llegan a destino. Esa es la política, digamos, junto con la política que están ahora desarrollando sobre el tema de las concesiones y la búsqueda de inversiones en el sector petrolero, con el desastre que han hecho con YPF y con el tema del modelo sojero en el campo, digamos. Esa es la política, la única política que plantea este gobierno como política de supuesto desarrollo. ¿Cuántas desarrollo, digamos, de industria? ¿Cuál ha sido el cambio de modelo en el tema de la industria o el desarrollo del trabajo asalariado en la Argentina? Es prácticamente muy bajo. No ha tenido ningún crecimiento, no ha tenido no ha habido quiebre con el modelo que implantó el menemismo. En ese sentido, no hay ningún quiebre, digamos, con un modelo que de entrega que ya se planteó desde la etapa más cruda del neoliberalismo. Una cosita, Moro, lo que también por ahí vale la aclaración es que todo lo que estamos diciendo nosotros no es puro antojo, porque por ahí se dice, como decían ustedes, son los loquitos ambientalistas de allá de la cordillera que sin fundamentos válidos llevan a cabo un reclamo que no tiene sustento, y no es así. En realidad todo lo que estamos diciendo, como por ejemplo lo que decía el Moro en relación a lo que se están llevando a simple declaración jurada, hay denuncias judiciales, llegó a la justicia, incluso está denunciada la empresa, por ejemplo, minera Alumbrera, por contrabando de esos minerales, porque llevan mucho más de lo que dicen esas declaraciones juradas, cerca de más de 50 sustancias minerales que van también en el concentrado junto con un poco de oro que queda, porque el oro la mayoría lo sacan en zona de mina, y el cobre que va en el concentrado. Entonces, desde lo ambiental también tenemos innumerables informes científicos, incluso presentados por la propia empresa minera, donde reconocen cuál va a ser el impacto y el impacto que ya tuvieron con la exploración de los yacimientos en el caso de Agua Rica y con la explotación en el caso de Alumbrera. Por ahí se dice mucho, ¿no? Pero se conoce poco desde digamos, cuál es el fundamento que tenemos nosotros real. Es más, tenemos el apoyo de muchos científicos y profesionales que corroboran lo que estamos diciendo, informes de universidades como la Universidad Nacional de Tucumán, que evaluó el informe de impacto de la empresa minera Agua Rica y que nos dijo, está en el informe y dice concretamente
cada uno de los impactos que va a tener sobre el ambiente si se pusiera en marcha el emprendimiento Agua Rica. Entonces, no es una cuestión de una lucha caprichosa, por decirlo así. Nosotros tenemos los fundamentos científicos, técnicos suficientes como para llevar a cabo estos reclamos. Pero sí es verdad, en Buenos Aires se conoce muy superficialmente esta lucha. Pero también a mí me hace, quizás es una pregunta que tampoco llega a Buenos Aires, es con respecto a la cantidad de trabajadores que hay dentro de la mina. Digo, ese pseudo progreso, esa parte económica, ¿cuántos trabajadores se benefician o se dejan de beneficiar con esta mega minería que hay en esta zona? Lo concreto es que no ha traído significativamente trabajo. En una etapa, digamos, se ocupó gente menos, digamos, con menos conocimiento, digamos, por ejemplo, albañiles o gente que trabajara en albañiles, en todo lo que fue la infraestructura, digamos, de la implantación del proyecto. Pero siempre esa mano de obra fue tercerizada, no correspondía directamente a la empresa minera. Nosotros tenemos el caso de los 15 años que, como ejemplo, ¿no? Los 15 años que tiene ya Minera Lumbrera. Yo te digo, si hoy hay más de 25 personas trabajando en la mina de origen de Andalgalá, es mucho. Y si llegan, no sé, a 50 o 60 personas en total, y en esto cuento, digamos, la gente que está tercerizada o subcontratada, digamos, por empresas que son proveedoras de la empresa minera, puede ser que se acerquen a esa cifra. ¿Cuánto de significativo es esto? Nada. Lo que sí, digamos, pesa en el consciente, digamos, del laburante es que, bueno, la posibilidad de entrar con un sueldo que quizás, si uno lo compara, digamos, con los sueldos a nivel del país, no son tan significativos, digamos, tampoco, digamos, no es que ganan un dineral. Tienen un sueldo acorde, digamos, a un convenio, digamos, nacional que es medianamente alto, digamos. Pero para la zona es muy importante desde el punto de vista económico. Pero no es significativo a nivel de cantidad o masivo, digamos, de eso. O sea, por lo tanto que el tema del empleo no ha sido significativo para nada. Y tomando en cuenta además que la gente no puede sindicalizarse, no puede organizarse sindicalmente, porque rápidamente, digamos, es despedido. Cualquier indicio, digamos, de organización sindical que no esté encuadrada dentro de el sindicato de mineros, que es de los más burócratas, digamos, que hay en el país, no puede existir, digamos, dentro de la minera. Además, Moro, déjame agregar que teniendo en cuenta la postura de los trabajadores propios de la empresa, ¿no? Hay muchos trabajadores que dicen, ustedes tienen razón, esto está pasando en la mina, esto se está filtrando el dique de Colas, se han derramado sustancias tóxicas, ustedes, el reclamo que llevan es justo, yo trabajo aquí en la mina porque recibo el sueldo y porque si yo no trabajo, trabaja un tucumano, trabaja un chileno, o trabaja alguien más, pero yo necesito trabajar. Muchos de esos también, mucha de esa gente, la propia familia de esos trabajadores asiste a las marchas en contra de la mega minería aquí en Andalgalá. Muchos de estos ex empleados, porque a muchos se echaron, le buscaron el pretexto y terminaron, según dichos de los propios empleados, fueron echados porque asistían aquí a las marchas en Andalgalá. Entonces hay una conciencia, hay un sector que trabaja en las empresas mineras que tiene conciencia de que el reclamo que llevamos nosotros es justo y que no es bueno para el país, ni para Andalgalá, ni para el futuro.
Eso también es bueno recalcarlo y decirlo para que la gente sepa que no es que todos los trabajadores mineros ponen el pecho por la empresa minera y lo hacen por puro convencimiento, sino por una necesidad de trabajo y nada más. Bueno, ¿cuáles son las tendencias dentro de los grupos que resisten acá en Andalgalá? Y si hay alguna diferencia entre esos grupos. Sí, digamos, hoy podemos dar cuenta por lo menos de 3, 4 expresiones, digamos, que se manifiestan públicamente. Lo que al principio fue un grupo autoconvocado llamado, digamos, siguen existiendo, es un grupo que existe, que se reivindica como tal, que tenía como planteo central llevar adelante el tema de la denuncia y la judicialización, digamos, de las causas, digamos, contra las empresas mineras. Por otro lado, digamos, existió en su momento que quizás más fuerza, digamos, tuvo fue el espíritu asambleario que nace, digamos, con el corte y lo que hoy se conoce como Asamblea del Algarrobo. Quizás del cual, digamos, formamos parte, digamos, en su momento, todo lo que estamos haciendo, este proyecto de la radio y lo que somos el movimiento 15 de febrero, que que tenía un sentido, digamos, el modelo asambleario en el sentido de la masificación y la participación de muchos vecinos en las asambleas, y en la participación en la discusión, digamos, sobre qué hacer y las estrategias a darnos para enfrentar este proyecto. Y lógicamente, digamos, surgieron distintas tendencias en la asamblea que los llevó, digamos, a lo largo, digamos, nos llevó a diferenciarnos claramente. Una fue una coyuntura electoral en la cual habíamos acordado de conjunto, ¿no? En la asamblea, digamos, ir a las elecciones, jugar en las elecciones, participar en las elecciones con un armado propio, y con la posibilidad de poder traducirlo y insertar, digamos, nuestra lucha en el ámbito institucional de lo que son, el gobierno municipal, el Consejo Deliberante. Lamentablemente, algunos compañeros, digamos, de la asamblea después se contradijeron, dieron marcha atrás, o no respetaron, digamos, ese acuerdo y terminaron jugando solos, digamos, en una tendencia también que se expresaba en la asamblea, que era el rechazo a la política en general, el no a los partidos, una concepción, digamos, que yo la denomino autonomista, digamos, ¿no? Esas cosas, ¿viste? De tener autonomía, como si el tema de tener una idea política, ¿viste? No fuera, digamos, no fuera autonómica en un sentido, ¿no? Entonces, eso nos llevó a diferenciar. Nosotros creímos que había que participar en lo electoral, dar la disputa ahí y ocupar lugares en las instancias locales, a nivel de municipio, y seguimos adelante con ese proyecto. Bueno, nosotros hicimos un acuerdo, digamos, en su momento con Proyecto Sur, que lo que expresaba a nivel nacional sobre el planteo, digamos, ¿no? De lo que significaba la megaminería o el proyecto extractivista que hablábamos recién, digamos, del gobierno nacional. Acordábamos en eso y bueno, fuimos con el sello, digamos, de Proyecto Sur, en un armado, en una alianza, digamos, con un sector del radicalismo que se expresaba a través fundamentalmente, digamos, del actual intendente Páez. Después el actual intendente Páez, digamos, una vez obtenido el triunfo, volvió, digamos, a sus fueros radicales, digamos, reivindicó su raíz radical, y eso fue lo único que le interesó, y no respetó los acuerdos que habíamos hecho, y con lo cual, digamos, para nosotros y en mí en particular, era una clara traición a lo que se había acordado. Por lo tanto, nos llevó a alejarnos de la gestión y no tener nada que ver con esta gestión de gobierno
que no ha hecho nada de lo que nosotros acordamos como plataforma electoral. Entonces, digamos, nosotros tenemos que mantener, digamos, esas banderas, mantenemos las banderas, digamos, de que es posible hacer otra forma de hacer política, otra forma de gestionar, otra forma, digamos, más transparente, más participativa, digamos, con más participación popular en las cosas públicas, y eso es lo que nos sigue sosteniendo en el actual planteo. Después hay otro sector, digamos, que reivindica el rol de la mujer, cosa que me parece muy justa, muy importante, que el tema del rol de la mujer que ha jugado en esta lucha, y es uno de los factores que también ha incidido mucho en el tema de la masificación de la protesta, la participación de la mujer, cosa que yo particularmente valoro mucho y reivindico, ¿no? Reivindico el tema del rol de la mujer. Esos son más o menos a grandes rasgos, digamos, las diferencias. Nosotros seguimos creyendo que además de lo social o del planteo de la preservación del ambiente, porque es la única posibilidad de seguir viviendo en este territorio, es el tema de dar la disputa en el terreno político, a donde siempre los mismos partidos, los viejos partidos, tradicionales partidos como el PJ, la UCR, han vivido gestionando y no han logrado ningún cambio en nuestro sistema de vida, digamos, en Andalgalá, básicamente. Si vos, Jair, digamos, puedes aportar algo más. Bueno, vale decir también que Proyecto Sur ya a nivel nacional ya ha planteado, digamos, la separación en esa alianza que se había, digamos, plasmado con muchas esperanzas con este representante de la UCR, que nadie le reclama que no siga reivindicando a la UCR, pero se ha olvidado de lo principal, de los compromisos que había asumido con el pueblo de Andalgalá. Este intendente había prometido prohibir a través de una resolución la megaminería, y hasta el día de hoy, ya más de un año de mandato, no lo ha cumplido. Uno de los puntos fundamentales, además de tantos otros que habíamos planteado como un verdadero cambio desde el sector de Proyecto Sur, y que hasta el día de hoy siguen esperando, y al parecer no hay la voluntad siquiera de cumplirlo, ¿no? Este grupo de mujeres se autodenominan, de la que hablaba el Moro hace rato, se autodenominan mujeres del silencio, y han planteado acciones también paralelas, pero en consecuencia con los objetivos, igual que nosotros. Nosotros por ahí muchas veces participamos en acciones junto con la Asamblea del Algarrobo, junto con autoconvocados y junto con las mujeres del silencio. No es que estamos cada uno por su lado y perdemos el objetivo de vista. Esto también vale decirlo, que seguimos con los mismos objetivos. Por ahí tenemos algunas diferencias en las maneras. Nosotros creemos que hay que llegar a los lugares, que la única manera de no llegar al enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad del Estado y de las empresas mineras es tomar los lugares de los que nos están traicionando, porque esa es la realidad, los sectores políticos que están traicionando a la gente, y que seguimos nosotros siempre desde afuera de la estructura reclamando y enfrentándonos a las fuerzas de seguridad que nos mandan ellos, ¿no? Entonces nosotros, esa es la diferencia con los otros sectores. Nosotros planteamos llegar a ocupar esos lugares para poder desde adentro, ejerciendo la democracia, poder echar estas empresas mineras directamente.